Hola Javi, ¿cómo estás? Eh, ¿Se me escucha? Sí. Ah, estupendo. Muy bien. Y veo que tú también. Muy bien. Mira, tenía una pregunta que me ronda la cabeza desde hace algún tiempo, aunque creo que sé la respuesta, pero claro, como tengo tantos condicionantes, pues seguramente lo que necesito es un martillo. Tengo una enfermedad que produce inflamación cerebral. Eso hace que, por ejemplo, pierda la memoria. Es una cosa estupenda para mí, porque no recuerdo casi nada, pero es muy malo para mis exnovias, sobre todo. Produce, produce también otro tipo de cosas, como por ejemplo, pues no te puedes concentrar, ¿no? Sobre todo si te mandan algún tipo de medicación. Pues, es que no te puedes concentrar. Entonces, incluso la autoindagación, cuando uno pretende hacerla, pues hay una serie de sustancias químicas en el cerebro y todo esto que hacen que pues, no te puedes concentrar. Entonces, hace tiempo pensando en ello, me preguntaba cuál es la diferencia entre el maestro y yo, en el sentido de que tengo entendido, el concepto que tengo es que nosotros somos lo mismo. Lo que pasa es que yo no lo sé. Lo que significa es que si ocurre cualquier cosa en mi vida y yo, por ejemplo, pierdo el control mental, eso no cambia que yo sigo siendo exactamente lo mismo. Correcto. En esencia, somos la misma conciencia que es una conciencia única, ¿ok? Sí, En apariencia, diferentes. Características, cualidades, atributos físicas o intelectuales, sí. cualquier otra índole, temperamento, etcétera, etcétera. Vale. Mira, César, yo doy por hecho que cuando muera, lo que hay para mí es aniquilación, para mí como Javi. El ego muere y se va, ya se acabó, no hay más Javi. Yo nunca me he planteado esto de la reencarnación ni nada de eso. Provengo del cristianismo y entonces me costó mucho trabajo, no sé si hice bien, pero me costó mucho trabajo matar a ese Dios que mi mente había creado y ese cielo y ese infierno y ese sentimiento de culpa y todo esto que tiene que ver con la religión católica, al menos tal cual yo la entendía. Entonces, a mí me da la impresión de que cuando yo muera, lo que hay es aniquilación. Hay una aniquilación del ego, ya no hay más Javi. No, No, no lo sé. no necesariamente. Si el ego no es aniquilado ahora, entendiendo por aniquilar, darse cuenta que realmente no existe. Es decir, el ego desaparece y desaparecen sus tendencias. Si a la hora de de la muerte del cuerpo las tendencias no han sido erradicadas, esa conciencia que pareciera estar, esa conciencia que está individualizada para a través del pensamiento soy un individuo, va a un estado latente o potencial, ¿ok? Sí. Que pueden pasar dos cosas, o va a un estado latente o potencial, ¿ok? Es decir, se queda dormida por un tiempo, una especie de oblivion. ¿Cómo se dice oblivion en inglés? I understand. Sí, no sé la traducción, pero sé a lo que te refieres, sí. Entonces, esas tendencias van a volver a vibrar y van a materializar otro cuerpo, ¿ok? Y van a tratar de fortalecerse o si el proceso de solución ya ha sido grabado, entonces continúa. ¿Me sigues? Sí, La búsqueda por lo material continúa y la búsqueda por el autoconocimiento continúa dependiendo de cuán fuerte sea una tendencia o la otra, ¿ok? ajá, Es posible que ese alma que parece ser individualizada simplemente quede en otra región de la mente, porque el cielo y el infierno no es que no existen, son estados mentales, claro. ¿ok? Al igual que esto es un estado mental. Y hay cualquier cantidad de espacios que no son perceptibles para los sentidos del ser humano, pero que pueden ser percibidos por el ojo de la conciencia, ¿ok? Y puede que ese aparente individuo quede suspendido en ese lugar, entre comillas, por un tiempo, ¿ok? O un limbo X, Y o Z. Eso que tú dices tiene que ver incluso con cosas que he leído a nivel científico.
con respecto a la materia, cuando se habla de los cuásar y todo esto, todo este tipo de cosas. He leído algo y entonces de alguna forma lo que me está diciendo de cualquier forma resuena en mí. Puedo entender que efectivamente, claro, voy más despacio. Perdón. No, Puedo entender que eso ocurre, César, pero de cualquier forma la identidad de Javi desaparece después de la muerte. La identidad es como Javi. como Javi sí, pero Eso, Javi es el nombre para ese cuerpo. sí, Todas las tendencias que han sido acumuladas, no solamente en ese cuerpo, sino en cuerpos anteriores, si no se han disuelto, sucede como consecuencia de la disolución del ego, y el ego no se disuelve hasta que las tendencias no han sido disueltas, entonces de nuevo, eso queda, en estado latente potencial y se manifiesta de nuevo. A lo que la conciencia se refiere, pues ya ni siquiera hablamos de este tema. ¿Sí? El conocimiento de ser conciencia, este tema ya nos interesa, no nos interesa para nada. Al sabio no le interesa este tema. El claro, sabio habla de este tema porque hay alguien interesado en el tema. sí, entiendo. ¿Ok? Bueno, de cualquier forma, lo que te quiero decir, porque eso que me dices desde luego resuena en mí, pero me hace sentirme tranquilo. Quiero decir, no tengo como meta, no sé por qué, porque yo no sé lo que busco estando aquí, aunque te escuché hace no mucho decir que lo que uno busca es la paz, esa paz. Porque quiero decir, condicionantes tengo muchísimos, conceptos tengo tantos que para qué quiero más. Entonces, si voy a la esencia de esas cosas que he podido percibir alguna vez levemente, porque yo creo que lo que busco es precisamente esa paz, ¿no? Entonces, entendiendo lo que tú me estás diciendo, tampoco importa si hay iluminación o no hay iluminación mientras Javi está vivo, porque el resultado va a ser el mismo. Yo sigo siendo conciencia, lo que pasa que no lo sé. Entonces, Es que ese es uno de los errores que comete el buscador. Yo sé que eso se puede hacer intelectualmente y tiene que haber conocimiento directo de ello. Ahora, la búsqueda de la paz es precisamente lo que cubre la paz que ya está presente y que ya es tu realidad o tu estado natural como conciencia. Aquí lo que estamos buscando es al que busca. sí, En la investigación, ¿quién es ese que busca? El que busca, el ego, en esencia, su realidad es conciencia. Pero como uno quiere ser el ego, a lo que uno indaga quién soy yo, eso hace que el ego, ¿ok?, se dirija hacia sus fuentes. Es una manera de dirigir al ego, a la mente, al individuo o la persona a su fuente, a su lugar de origen. La realidad de la mente, del ego y del universo entero es la conciencia. Si tomamos en cuenta solamente la parte intelectual de la autoindagación, ¿quién soy yo? Quien pregunta es el ego. O sea, que el ego está indagando a ver qué es lo que el ego realmente es. A lo que el ego indaga qué es lo que realmente es, el ego desaparece. Y lo que queda es lo que ya no lo puedes llamar ego, ¿sí? Es lo que uno realmente es, pero como conciencia, no como ego. otra vez siento ese amor tan grande y incluso me emociono, no sé por qué. Ah, Es increíble estar aquí, ah. absolutamente increíble. Hay una cosa que has dicho porque he estado escuchando, he llegado tarde, llevo solamente como 3 semanas escuchándote, pero el enfoque que tú le das a las cosas es tan revolucionario para mí. Quiero decir, cuando uno nace piensa que es ego, lógicamente, y luego está todo lo demás. De hecho, yo soy hacedor, porque en mi caso particular, viniendo del cristianismo, Dios es el principal hacedor. Entonces yo no puedo ser menos. De La hecho, tengo que ser... concepto de reencarnación, acuérdate que si tú lees Sí, la Biblia es una cantidad de conocimientos que está mezclado. ¿Ok? Eso claro. no tiene una secuencia, un orden pedagógico de la enseñanza. Ahí está, pero es muy difícil de entenderlo. Y la reencarnación la sacaron de allí. La reencarnación la sacaron de ahí. Ahora, en el cristianismo,
y el concepto del cielo y del infierno en todas las religiones existe, inclusive el hinduismo. La única Sí, diferencia es que el hinduismo es un poco más flexible. Él dice que son tanto el cielo y el infierno son lugares temporales, ¿ok? Y son los méritos o los deméritos lo que conducen a que se va a un lado o al otro, pero son temporales, incluyendo el cielo o el paraíso, como lo quieras llamar. En el cristianismo es para siempre en un lado, para siempre en el otro, y, sí, y no aparece por ninguna parte, por lo menos para muchos no se dan cuenta, debe estar allí, pero entre líneas, ¿ok? Por la forma poética como se escribieron esos textos, ¿sí? Parábolas, o sea, es muy difícil de entender para un intelecto que no sea lo suficientemente agudo claro, que para leer claro. un libro, ¿ok? El principio fundamental es yo soy, ¿verdad? Sí, El nombre de Dios es yo soy, Yahvé es yo soy. sí, 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 sí. No dice Él es, dice yo soy. Yo soy el que soy, decía en el Génesis, ¿verdad? Entonces, en el sueño profundo, ¿quién soy? El que soy. Porque no sé qué es lo que soy. Yo sé que yo soy el que soy, yo soy como soy, yo soy. Es lo que, ¿no? Por eso la verdad se revela como yo soy. Cuando yo no pienso que soy el cuerpo, cuando yo no pienso, aún así yo soy. Pero eso yo soy no puedo conocerlo. O sea, lo conozco porque lo soy, ¿me sigue? Sí, Ahora, si una persona cristiana o tal vez de cualquier otra religión o musulmana, en el musulmán, en el islam está la palabra, no sé si lo pronuncio de manera correcta, es algo así como Anul-Haq o Anul-Haq o Anul-Haq, ¿ok? Yo soy la verdad, o sea que la verdad de lo que yo soy es esa conciencia, se refiere a la conciencia. sí. Va a decir a Dios es conciencia. Cuando sabes que eres conciencia, ¿es donde queda la pregunta acerca de Dios? ¿No? Claro. Entonces todo es conciencia, César. Es que te escuchaba, estoy intentando poner en pie también algo que te escuché decir y que me chocó mucho, en el buen sentido, quiero decir, ¿no? O se- o sea, todo es conciencia y aparece la mente. Y la mente juega este juego. La mente, exactamente. Ahora, si yo no percibo a la mente como separado de la conciencia, entonces lo llamo mente, lo llamo maya, lo llamo ilusión, lo llamo ignorancia, lo llamo como quiera, ¿verdad? Sí, Pero si yo no percibo a la mente, que no solamente son los pensamientos, sino también las percepciones y la misma energía que se materializó, ¿ok? Como las percepciones y los pensamientos, si no lo percibo como separado de la conciencia, entonces es la conciencia. claro. Ahora, eso es muy lindo de manera intelectual. Sí, Lindo realmente es, no intelectualmente, sino cuando hay conocimiento directo de ese hecho. La verdad en este contexto no es la verdad absoluta como la gente se lo imagina, alguien que tiene el conocimiento absoluto de todo, ¿no? sí, claro, era una de las ideas que yo tenía. No, no, no. El sabio no sabe nada. El sabio que tiene el conocimiento absoluto solo sabe qué es. Pero en ese saber qué es, incluye absolutamente todo. O sea, que es un conocimiento que viene de conciencia, no es mental, intelectual, sí, ni siquiera de percepción o sensorial, sino que... Ahora, Puedo hacerme la idea de lo que dices descartando, por descarte, quiero decir, de lo que yo sí conozco, claro. claro, te puedes ahorrar el proceso de descarte y descartar a que está descartando como yo. Lo que es que descartar de que ese yo es lo que no es. Ese yo es un pensamiento. Ahí quería llegar también. Yo soy un pensamiento, todo en mente entonces, para mí. Exactamente. Todo es mente excepto la conciencia.
Que, claro, la conciencia a lo mejor puede percibir una cosilla ahí, pero vamos, yo no he tenido experiencias espirituales como otras personas que conozco, ni mucho menos. Una experiencia espiritual, o sea, no hay una mente que tenga el conocimiento de la conciencia. Si es conocido, no es la conciencia. Claro, La conciencia es claro. el conocedor último, el conocedor absoluto. Entonces, no, la conciencia no puede ser conocida. Conocer a la conciencia o el conocimiento de la conciencia es el conocimiento de ser conciencia. Pero y uno como conciencia, yo podría decir que yo como conciencia no sé quién soy. Sé que soy, pero ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Y cómo soy? No sé, porque la conciencia como tal en esencia no tiene atributos, ni características, ni cualidades, ni nombre, ni forma. La pregunta desde este punto de vista, ¿quién eres tú? La respuesta es no sé. Sí. Aun cuando no sé quién soy, soy. O sea, no dejo de ser porque no sé quién soy. ¿Te refieres a esa cosa? Por ejemplo, yo recuerdo cuando era un niño y yo estaba allí, independientemente del cuerpo como era, más pequeñito, de los pensamientos que tenía en aquella época, pero siempre hubo un testigo. Hablamos de testigo, ¿verdad? De ese testigo. Ah, sí, el término testigo se usa hasta que uno se da cuenta de que el término testigo implica la presencia de algo atestiguado. Cuando se sabe que lo atestiguado es ilusorio, por ende no existe, ¿ok? Entonces, Despacito, por favor, que lo atestiguado es ilusorio claro, si lo atestiguado es ilusorio, lo atestiguado en este caso es la mente, ¿verdad? y la mente genera fantasía continuamente. Y si la mente es una ilusión, es decir, que como tal no existe, entonces, ¿quién es el testigo? Claro, Ese es el último estado que se llama el estado más allá del testigo. Tendríamos tres estados, ¿verdad? Que se considerarían estados mentales: sí, la vigilia, el sueño onírico y el sueño profundo. Y tendríamos el cuarto estado, que es el testigo de los tres estados mentales, es decir, el testigo de la mente, porque esos tres estados son estados mentales que se alternan y se contradicen. Esto sigue siendo una sola cosa, mente. ¿Ok? O sea, la conciencia es el testigo. Entonces, hay dos explicaciones. Primero que nada, esto es ilusorio, por ende no existe. Entonces, ¿cuál es el testigo de qué? En el hinduismo el testigo se le llama turilla, pero cuando se tiene el conocimiento de que solo el testigo es, entonces eso se llama turiyatita, el estado más allá del testigo, ¿ok? sí, Que no es un quinto estado, o sea, que no es un estado tampoco. sí, entiendo, Por otra entiendo, claro. parte, si el testigo y lo atestiguado son lo mismo, entonces ¿quién es el testigo de quién? No podría verlo. Exactamente. Si el sujeto y el objeto son uno y la misma cosa, por eso se dice que Perdón, perdón, despacio, el sujeto y el objeto son la misma cosa. entonces no, quiere decir que en realidad no hay ni sujeto ni objeto, lo que hay es una sola existencia absoluta que es inclusiva, que incluye todas las posibilidades. Si la conciencia absoluta no incluye todas las posibilidades, no es absoluta. Es relativa, es limitada a estas posibilidades nada más. ¿Me sigues? Sí, sí, te estoy siguiendo, pero vas rápido. Ahora mismo vas a años luz de velocidad para mí, aunque te estoy siguiendo. No importa, la grabación, que esa es la única, una de las pocas cosas buenas de la tecnología en este caso, Sí, sin duda. es que el que tenga mala memoria o no escuchó bien, queda la grabación y no hay que esperar. No, verás, lo voy escuchando, pero es tan grande lo que me estás diciendo que cuando se va ensanchando dentro de mí ya está llegando otra cosa. Estoy pensando ahora, ¿Verdad? sí, No hace mucho que eso no es mal hábito. Ya vas. vale. Es que todavía no ha terminado de salir lo que tiene que salir. Entonces, una de las formas de describir, es decir, que no se puede describir el estado natural, es el estado donde los conceptos no surgen, entendiendo como conceptos las díadas y las tríadas.
Las díadas y las tríadas son básicamente lo mismo. Es decir, que no está ni el conocido, ni lo conocido, ni el conocedor, ni el acto de conocer, porque dejaron de existir. ¿Sí? Las díadas como sujeto, objeto, y de ahí derivan todas las demás, dejaron de existir porque el sujeto y el objeto han desaparecido, porque son simplemente secciones, construcciones mentales. Eso incluye, lógicamente, la sensación de separación Y de entre unión, el objeto y el sujeto. y de unión. Exacto, ¿Por qué perdón. la de unión? Porque nunca vieron dos. Claro, pero mi mente me dice que sí. ¿Ah? Mi mente me dice que sí, que estoy separado de todo. Nadie sabe por qué esto es así, ¿verdad? No. Sí, todas las concepciones, incluyendo la espiritualidad como la conocemos, es simplemente para aquellos que no pueden entender la verdad simple porque es muy difícil es un duro muy hueso de roer para el intelecto, que solo la conciencia es. Todo lo demás es mente, es pensamiento, es concepto. Y todos los conceptos le pertenecen al concepto raíz, a la fuente, a la madre de todos los conceptos, ¿sí? El pensamiento yo o yo soy el cuerpo. Desde el punto de vista absoluto, te puedes olvidar de absolutamente todo, de nacimiento, de muerte, ¿sí? De reencarnación, de liberación, de esclavitud, de libre albedrío, de destino, de buscador, de búsqueda y de realización. Porque en realidad son meros conceptos. Sí. No hay, muchísimas teorías se han desarrollado, ¿sí? Y se dice que el buscador debería estar contento con la teoría de manifestación espontánea, ¿ok? No con la teoría de creación, porque creación implica un movimiento en espacio-tiempo. La espontaneidad no implica la existencia de espacio-tiempo. Sí, Si uno se observa, se analiza a uno mismo, su propio funcionamiento de vida o en general, ¿ok? Con un proceso de mera observación, ¿ok? Lo que uno llama el estado de vigilia, el despertar, sucede de manera espontánea. Rum. sí, El paso de la vigilia al sueño onírico sucede de manera espontánea, ¿ok? Sin darte, cuando no te has dado cuenta, ya estás en otro mundo, con otro cuerpo, con otras esposas, que a lo mejor no te acuerdas tampoco porque te llevaste la condición física y para ella es un problema. Y luego, entonces, viene el sueño profundo que también no te das cuenta, ¿ok? sí, Entonces, esos tres ciclos suceden de manera espontánea. En realidad, no hay una explicación o una razón por la cual no hay un motivo siquiera. No sé. Simplemente, así como sucede, un chocolate y paga lo que lo que hay. Y de todas formas pienso que no está mal porque la búsqueda en sí es una cosa apasionante. la búsqueda en sí es apasionante, pero la búsqueda cesa. Y cuando, Sí, cuando la búsqueda cesa, el buscador cesa de existir. Como si tuviera existencia separada. El aparente individuo continúa, ¿ok? Ya no lo puedes llamar individuo, no lo puedes llamar mente, no lo puedes llamar ego, porque al no existir como otro, como un segundo,
Separado la conciencia es la conciencia, igual que las personas Claro, y todo lo demás. Es decir, el sabio se sigue refiriendo a sí mismo como el cuerpo, ¿sí? Con un nombre, etcétera, 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 pero sabe que en realidad él es conciencia, que no se identifica. Al igual que el actor, que era el papel de Romeo o Julieta, en el escenario dice, yo soy Romeo y yo soy Julieta. Le digo, bueno, vamos a armar aquí este sanfarrancho. Todo el mundo conoce la historia, ¿verdad? sí. Pero el actor sabe que no es Romeo. No se identifica con el papel o el rol que está jugando. Solamente actúa. No me queda otra. Porque en realidad el movimiento de la ilusión es unitario también. Realmente no hay múltiples individuos actuando independientemente, interactuando entre otros. Eso es lo que la mente en el estado grosero o material, fenoménico, la forma, realmente es una sola, científicamente comprobado, ¿verdad? Sí, ¿Ok? Entonces, la ilusión es una sola, la parte física. La parte mental también. ¿Sigue? sí, La parte mental, la que hace creer que la parte física es múltiple, que hay la idea de multiplicidad y de separación, que aquí hay múltiples objetos, ¿ok? Interactuando entre sí. Realmente todo eso es una masa indivisible de energía condensada, si se quiere. Energía vibrando a una velocidad X, Y, Z, es muy violenta, que da la impresión de que tiene una consistencia física sólida o material. ¿Ok? Esto sí, 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 es lo que dice. sí, sí, sí. La mente es la que crea la ilusión. La mente crea la ilusión y crea la ilusión de que la ilusión es múltiple. Pues, quería llegar ahí precisamente, porque yo llegó un momento en el que pensé que me estaba volviendo loco y que todo es una proyección de mi mente y que vosotros en verdad no existís como tal. Es como en una película, llega el tío, hace su escena y cuando tuerce la calle ya no hay decorado, ya se fuma un cigarrillo allí detrás y tal, ¿no? Entonces me preguntaba si vosotros sois reales o sois una proyección de mi mente y en verdad el que existe soy yo y vosotros como proyección desde aquí. Claro, el ego siempre dice desde aquí. Ahora, ¿la proyección de quién? De ti mismo. Si yo me veo en el espejo, ok, pareciera que hubiera otro yo allí, ¿verdad? Pero sigo siendo yo. Sí, Uno es real, por así decirlo, el cuerpo que está parado delante del espejo, y el otro es una proyección. Es ilusoria, no quiere decir que no exista, pero su existencia es ilusoria. ¿Sí? Por eso a la mente se le llama el reflejo de la conciencia. En este concepto, en este contexto, el espejo también es parte del reflejo, donde se refleja, el sí, reflejo es parte del reflejo. En este contexto, sí, vamos a decir que el espejo es el cuerpo y el pensamiento yo es el que aparece en el cuerpo. Ramana decía, eso que aparece en el cuerpo como yo es la mente. Estamos en lugar de origen, en ese yo, ¿eh? Allí en su lugar de origen se resuelve y se sabe que no existe. Cuando él dice no existe, no quiere decir que como tal no existe. ¿El reflejo existe o no existe? Bueno, si te paras delante del espejo, sí. Y si no, no. Entonces no puede decir ni que sí ni que no. claro. ¿Ok? Ahora, cuando está allí, allí está. No se niega su existencia. Lo que se niega es su realidad. No se niega su existencia, lo que se niega es su realidad, claro. Exacto. Claro. Tú estuviste en Arunachala, ¿verdad? Es una pregunta sin importancia, solamente porque hace referencia a Ramana Maharshi. Sí, sí. De Ramana he leído muy poco, pero
sé de personas que estuvieron allí con él y entonces él hablaba de la fuerza del silencio, tal vez. O sea, quiero decir que muchas veces estaba en silencio, más que hablar o mantener conversaciones. Así es que me quedé siempre con eso. Y lo único que he tenido es una foto suya con la que compartía el silencio. Perdón, es algo meramente anecdótico. Cuidado con lo que escuchas, de todo lo que dices. Eso de compartir el silencio no se puede compartir. Ya, ya supongo. Cuando la mente está completamente quieta en la vigilia, ¿eh? Acuérdate, la mente es la que crea, sostiene y destruye. ¿Ok? Sí, sí, sí. No solamente destruye a al ego, sino a la materia también. En este contexto, yo no utilizaría el término destruir, sino transformar. Porque así como la ciencia también lo tiene muy claro, de que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Es Ujú. lo que uno llama mundo, ¿ok? Es simplemente energía que ha tomado infinita cantidad de formas y que ese movimiento no tiene ni principio ni fin. Por lo tanto, en esta escuela no se cree en el proceso de creación, porque no existía nada y ahora existe todo. Aún si no existía nada, no puede salir todo de la nada. Es decir, que todo ya tenía que haber existido en estado latente, porque lo que no existe no puede ahora existir. No sé si me... Entiendo. Sí, ¿eh? sí. Esto no es filosofía, esto es lógica pura. Claro. La espiritualidad hasta cierto punto tiene su lógica. Ahora bien, la mente crea, sostiene y destruye. La conciencia simplemente es el sustrato, ¿ok? De la mente. Eso que me dices es nuevo para mí. Y le encuentro algo. ¿Ok? Bien. Entonces, el proceso de destrucción del ego es un proceso energético. O sea, que la mente entra en ciclo o destructivo o de transformación. Por eso la mente del sabio se Ujú. transforma. Y la mente del sabio se transforma de segundo en segundo porque ya no acumula nada, no aprende nada. Sigue, percibe, Sí, actúa y nada de eso deja ninguna impronta. ¿Ok? sí, claro. Del ego, del ignorante, actúa y deja una impronta. Y guarda, claro. Y es exactamente con lo que se identifica. Indudablemente. Esto es lo que yo soy, esta memoria, lo que yo recuerdo, el pasado, lo muerto, lo que ya no existe, lo que ya no es. ¿Ok? Entonces, en la mente del sabio cuando el sabio se queda sin pensar, se queda mentalmente quieto. La mente del sabio es práctica. Aún así, ¿ok? Esa energía que en el sueño profundo está dormida, ¿ok? En estado latente o potencial, ¿ok? En estado no manifiesto. En la vigilia, ¿ok? Esa energía está vibrando en una frecuencia extremadamente rápida. ¿Mm? Y es esa energía o ese poder, ¿ok? El que produce un impacto realmente en el entorno del sabio, más que su palabra o que su acción. Y la palabra del sabio tiene un impacto, porque la palabra del sabio va permeada con esa vibración. Sí, El, claro. el que habla de esto solamente por conocimiento intelectual, cuando mucho le llega al intelecto del otro. El que habla de esto con conocimiento directo le llega al corazón del otro, aunque el otro no se dé cuenta, aunque el otro no lo acepte. Aquí nadie que se acerque a un sabio o a esos lugares que se consideran como auspiciosos o, ¿cómo se llama? Power places, lugares de poder. Ya. Que pasa por ahí, sale con la yugular cortada y ni cuenta se dio. Y se va desangrando y ni se entera. Me fije. Sí, sí, perfectamente porque mi experiencia es súper limitada, pero es esa, precisamente. O sea, te puedo escuchar, pero hay algo que tú me das. A Ahora, mí siempre me da algo.
Cuando Ramana decía que su mejor enseñanza era el silencio, no se refería, ese es un error de traducción, porque el silencio no funciona. El silencio es el estado natural de la conciencia. Él está hablando de quietud mental. Sí, No se refiere solamente cuando no pienso, cuando no hablo, cuando se queda quieto como una estatua. ¿Ok? El silencio mental es la ausencia del pensamiento yo soy el cuerpo. Como no surge, entonces no está haciendo ruido, está en silencio, porque está disuelto. ¿Me sigue? sí, Porque no es solamente cuando el sabio está quieto como una estatua, es igual que cuando habla o cuando actúa, porque ahí no está el yo. El yo está silente, es decir, no surge. sí, ¿Ok? Lo que Ramana sí dijo es que es preferible dar un discurso acerca de temas que la gente a lo mejor ni entiende o está interesada, o sentarse, o sentarse, quedarse quieto y emitir fuerza interior. Esa fuerza se refiere a ese poder creativo de la conciencia. De la conciencia como tal, hay que dejarla fuera porque sí, entendí. que la conciencia hace que todo esto es un juego de la conciencia. Claro, porque no hay nada separado de la conciencia, todo es conciencia, pero es realmente ese aspecto de la conciencia, el que hace, sostiene lo que hace y lo destruye o lo transforma. Ah, qué bien. Y por lo que he visto, esa energía incluso puede quedarse como impronta una vez que ha fallecido el sabio. Definitivamente, por eso es que el sabio en India no se quema, el cuerpo no lo quema, no entierran. Ah, ah. César, yo debería hacer algo a ese respecto, como viajar a algún sitio o algo así. Tengo bastante guerra aquí, ¿eh? ¿No? Bueno, yo no puedo negar lo auspicioso de esos lugares o de esas personas, pero no puedo decir a nadie que vaya o que no vaya. Vale, Porque si está todo predeterminado por nuestros pensamientos, palabras y acciones. Aquí se lo dejó muy claro marxista cuando dijo, no existe tal cosa como dispensación divina. Todo lo que aquí se obtiene o se pierde es gracias a nuestro esfuerzo o acción. ¿Me sigue? sí, Incluyendo el autoconocimiento. claro. Porque uno surgió como ego y después se hubiera quedado quieto. ¿Ves? Entonces Sí, uno creyéndoselo luego como ego, entonces hace el esfuerzo que es el desarrollo del intelecto, el análisis, la discriminación, que se convierte la mente en existencialista y quién creó esto y quién es el otro, hasta que finalmente, en vez de cuestionarlo todo, se cuestiona a sí mismo. A ver, ¿quién soy yo? No soy un Dios y quién es Dios, no soy un mundo sino yo, quién soy yo? Me observo finalmente a mí mismo. Investigo cuál es mi realidad, cuál es realmente mi naturaleza. ¿qué hubiese pasado si no hubiesen enseñado esto a la mayoría cuando éramos pequeñines? Me pregunto qué hubiese ocurrido. Entonces, si yo pongo en perspectiva mi propia experiencia, yo Sí, no planifiqué mi viaje a India, que no quiere decir que en algún lugar de mi mente no hubiera estado el deseo de ir allá, pero mi viaje a India simplemente se armó solo. Claro, ya yo desde adolescente o desde niño, se podría decir, tenía inclinaciones, tenía una mente existencialista. ¿Ok? ¿Por qué? 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 Y los niños que preguntan por qué y por qué y por qué y bueno, por esto y, o sea, y qué, o sea, porque no se satisfacen claro. las respuestas del ego. Y esos niños son las ovejas negras, son los castigados porque cuestionan a todo, cuestionan todo. A sus padres, la autoridad, el conocimiento y, o sea, no me dices nada.
sea, esa respuesta no me satisface. Porque inconscientemente lo que quiero saber es cuál es la verdad, pero todavía no tengo el intelecto lo suficientemente desarrollado como niño para entenderlo de esa manera. claro. Y entonces los niños contestones. Y a mí me dieron con el anillo por detrás de la cabeza cualquier cantidad de veces. ¿Y? Oh, ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Porque yo lo digo, porque yo soy. Pero entonces hay un potencial ahí que ya desde niño dice, no, explícamelo porque soy yo. Pero no lo puede entender porque no tiene el intelecto nació desarrollado de manera que pueda ah, formular, ok, un concepto, una imagen en la cabeza de lo que está escuchando. Y ver esa imagen y verla, no creerla, sino verla y decir, no, bueno, eso no. Yo con la barba larga y de esto no me da. No me da. sí, Existía un hombre antes de que la creación del hombre, entonces espérate, ya va. ¿Me explico? sí, 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 El buscador se convierte en verdadero cuando ya pasando por el proceso de religión y tal y qué sé yo, los mantiene más o menos como el camino, los mantiene siendo buenos, que es indispensable para la sí, existencia, sí, sí. ¿ok? Y se inventó el infierno y el cielo y el castigo, para que la gente diga, no, mejor me quedo por aquí porque no sé. O sea, era como que si en esa época, para aquella capacidad de comprensión, había que generar una entidad y un lugar que diera miedo para que yo me mantuviera por este lado. Sí, claro. ¿Ok? Y eventualmente, pero lo que este lado después te dice, ah, bueno, pero de aquí ya tengo años en este lado, siendo bueno y siendo, pero y todavía no le doy a la campana y no me suena. Y el buscador realmente se convierte en un buscador real, serio. Empieza a cuestionarse, empieza a cuestionarlo todo. Realmente, Yo recuerdo cuando tenía 12 o 13 años que mi madre, proveniendo del cristianismo siempre, y me dio un libro de Jiddu Krishnamurti. oh, Y recuerdo que me dio tanto miedo que tuve que cerrarlo porque me di cuenta que tenía que matar a Dios. Tenía que entrar a la iglesia y cargármelo con una recortada, como fuese. Porque era un Dios al que yo no le encontraba sentido. Era más una imposición. Esto es así y ya está. Tienes que hacer un acto de fe y creerlo. Y yo decía, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Y que si hay algo más, tanto, tanto, que ni siquiera puedo imaginarlo, claro. No estoy diciendo que Dios exista o no exista, pero ese concepto que yo tenía de Dios desde luego desapareció. bueno, si tú erradicas a Dios, si no erradicas al yo, entonces creas al yo ego como Dios. Indudablemente, indudablemente. Y al final termino aquí. Y tú me dices que nada hay de la China. Y entonces cuando hago autoindagación está esa cosa ahí parada Ah, y nada más. César, no sé si estoy haciendo bien. ese es el error. El error del buscador es mata al mundo, al concepto mundo, Sí. al concepto Dios, pero no mata al concepto Dios. No mata el concepto, perdón, yo. No, y ese yo se convierte en súper arrogante. Claro, Uf, ese es el yo emperador. Bueno, claro. emperador, porque puede haber emperadores buenos y reyes buenos, pero yo diría el yo dictador. Sí. Dictador, pero dictando para su propio beneficio. No el que genera un dictamen o elabora un dictamen por el beneficio del colectivo. Sí, porque el poder no tiene nada de malo. Vemos el uso del poder. Eh, Grandes, como el famoso rey en India, sí, Ayodhya, que creó ese estado
o sea, ya no había más conflicto entre los tribus indias y el Japón, ¿verdad? Que bueno, creo que en no sé cuántos años no hubo guerras y mantuvieron entonces esa gente, Sí, conocimiento y ese conocimiento se beneficiaba al colectivo, ¿eh? No eran sabios, eran buenos, ¿eh? Y la razón por qué esas culturas mantuvieron esa condición social, por llamarlo de alguna manera, es basado en este conocimiento. sí, sí, lo veo claro. Cortes de los emperadores y los reyes estaban los sabios, es más, los sabios por eso se les consideraba los brahmines, por el caso de India, Sí. una casta superior que inclusive al Estado, porque era el que le daba el dictamen al Estado para que el Estado funcionara de manera armoniosa y siempre en beneficio del colectivo. Permíteme, César, ¿estoy abusando de tu tiempo? No, yo no tengo tiempo, el tiempo es de ustedes. Tengo tiempo yo hasta las 4 pero continúa. Ya tenemos una hora más, hay dos personas que Oh, levantarán. oh, perdón, muy brevemente, perdón, perdón. Es que no veo desde aquí. Cuando yo era un niño, a mí me decían que lo que estaba bien, lo que estaba mal, el cielo, el infierno y todo esto. Porque, bueno, me he criado en el seno de de una familia católica, es así. Y entonces me decían, es que hay niños buenos y hay niños malos. Y yo decía, pues yo no entiendo por qué yo tengo fe, o yo soy bueno y el otro no. Y ahí empecé a pensar que es que yo no tenía poder, que yo no tenía poder como tal. O sea, el ego dice, voy a hacer cosas, voy a convertirme. Yo nunca, o sea, si alguna vez ha ocurrido algo que pensaba ha sido mera casualidad, habitualmente ha sido casualidad, aunque efectivamente hay veces que me llegan pensamientos energizados y puedo escalar el Everest. O sea, yo qué sé, pero no sé dónde viene. Entonces, a pesar de que estaba esa cosa del yo, cuando se mata a Dios, y se queda esa cosa del yo, pero siempre dudo de ese yo, porque digo yo he sido músico profesional toda mi vida y ahora de repente me entra una enfermedad y me quedo sordo. Y ese yo y ese poder, pues él, exactamente las mismas preguntas que me hacía cuando era pequeñín. Yo porque tengo fe y otro no. ¿Quién me está dando esto a mí? Esto es dado. Todo lo que me ocurre a mí es dado. Lo bueno, lo malo, lo regular. Por eso al ego se le llama arrogancia, porque es ese. La mente no existe en la conciencia. La conciencia que la mente tiene es la que le está pidiendo a la conciencia, a la conciencia absoluta. O sea, la existencia de la conciencia relativa deriva de la conciencia absoluta, al igual que la luz de la luna deriva de la luz del sol. La luna sería arrogante si dijera que ella ilumina por luz propia o con luz propia. Exacto, claro, claro, claro. ¿Qué es el ego? Arrogancia, el sentido de existencia independiente, separada. Ese yo del que hablé, que si matas a todos y lo dejas, Sí, yo donde dice, bueno, aquí soy yo, ¿entiendes? sí. Y todo esto es para mí. Todo lo que yo hago es para mí. Y te hago creer que te doy un poquito para ti, un poquito para ti, para que te quedes tranquilito, pero realmente el beneficio es para mí. Sí, exacto. Así es. Sí, Estás conmigo, somos el mismo clan, pero aquí la cabeza soy yo. sí. ¿Entiendes? El que se beneficie más soy yo, y el que gana más soy yo, el que tiene más soy yo. Y ustedes también soy yo, pero porque están conmigo. ¿Sí? O sea, que, nada, ustedes están bien porque yo, Sí, sí. el grupo. Qué bien, César. Muchísimas gracias por todo. Yo creo que con un sasan como este ya tengo para los próximos 25 años. Creo que cada vez que lo escuche sacaré algo nuevo. No tengo palabras para describir lo que siento. Te quiero muchísimo. Muchísimas gracias, César. A la hora. Gracias de corazón.